¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del programa Abre los Ojos. Hoy vamos a abordar un tema que nos afecta a todos de forma muy directa, como es el cambio climático y el estado actual del planeta en el que habitamos, que muchos seguro que por noticias que oímos, catástrofes naturales y el estado actual de la capa de ozono, pues por lo menos la situación es cuanto menos preocupante. No sé si nuestro invitado de hoy, Celedonio García Pozuelo, presidente de la Asociación Naturalia, puede compartir esta preocupación o es un poco una psicosis que se crea por parte de grupos de interés, no lo sé. Bueno, la verdad es que efectivamente hay grupos de interés y efectivamente podemos verlo a un nivel o a otro el problema, pero el problema parece que existe y que prácticamente todo el mundo lo reconoce. A nivel de calle, cualquiera se percata de que algo no está funcionando como siempre. Aparecen las noticias e incluso uno mismo se da cuenta de que bueno, pues el río aquel en el que de crío iba con su padre a bañarse, pues ya no tiene el agua que tenía o muchas veces va seco. Esos temporales que aparecen ahora, que parecen especialmente intensos, sequías especialmente intensas, es decir, el clima va tomando como unos niveles extremos. Y es algo que incluso nosotros a nivel local lo vemos así. Después las noticias, efectivamente, con esta globalización, al encender el aparato de televisión, sabemos lo que ocurre en China, en Noruega, en Chile o en Australia, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Bueno, recientemente, por ejemplo, en China, en Pekín, la calidad del aire, ¿cuál es? Es terrible, todo el mundo lo sabe más o menos. Pero además se hablaba de que las autoridades están a punto de considerar la contaminación atmosférica del aire de Pekín como la primera causa de cáncer de pulmón, desplazando al tabaco. Y el tabaco siempre se ha dicho que es muchísimo más potente que la contaminación. Pero ¿hasta qué punto no llegará? Y Pekín es una ciudad con muchos millones de habitantes, lo que significa que afecta a muchísimas personas. La calidad del aire tampoco es la mejor en cualquier ciudad. Pero hay casos extremos y los otros casos, sin ser extremos, realmente afectan sobre todo cuando hay una sensibilidad debido a que la persona que está respirando ese aire tiene esa sensibilidad, padece pues, enfisema o cualquier otro tipo de dolencia que afecta al pulmón, de modo que si su capacidad ya está mermada, si además el aire no es bueno, pues se va a convertir en un círculo vicioso que le lleve a tener una peor calidad. Y eso es el aire, por ejemplo. Pero lo vemos en muchos más aspectos. El asunto de las alergias. Quiero preguntar por eso ahora mismo, ¿no? Hay mucha gente que cuando viene a vivir a una gran ciudad empieza a tener estos síntomas, ¿no? Que igual antes no lo afectaban tanto, ¿no? Efectivamente, y es que la contaminación potencia la capacidad alergénica de muchas sustancias que pueden provocar alergia, pero una persona está en el umbral y cuando se potencia por esa contaminación, los gases emitidos por lo que son vehículos diésel sobre todo, en ese sentido, es decir, no es que los de gasolina no emitan gases nocivos, simplemente que bueno, cada uno tiene su aspecto particular y en el caso, por ejemplo, de los vehículos diésel se potencia mucho la capacidad alergénica de sustancias o partículas, polen, etcétera. Bueno, vamos a centrarnos un poco en el problema quizá más acuciante ahora mismo del planeta, que es el llamado cambio climático. Hemos oído hablar muchas veces de él, hemos oído hablar de los gases de efecto invernadero, del efecto del CO2, pero no sé si nos podrías dar unas claves exactamente de cómo nos está afectando, qué es el cambio climático y cómo nos afecta ahora mismo a nuestra vida diaria. Bueno, el CO2, cambio climático, la causa y el efecto, ¿no? El CO2 es un gas que actúa con un efecto invernadero. En el invernadero sabemos que fuera del invernadero puede hacer frío, pero si hay sol, en el interior se concentra el calor. ¿Qué sucede? Están entrando una serie de radiaciones que en el interior pasan a ser algunas de
pasan a ser de longitud de onda de infrarrojo y esas radiaciones no pueden salir de ahí. Es decir, las que han entrado pueden entrar perfectamente, pero la que se emite a partir de esas que han entrado, de esas radiaciones que han entrado, las que se emiten ahora no pueden salir de allí. Y el CO2 cumple esa misión, permite entrar esas radiaciones, pero las que luego emite la Tierra a su vez, que son de longitud de onda de infrarrojos, no pueden salir porque el CO2 no se lo permite. Ese es el efecto invernadero. De manera que emitimos tales cantidades de CO2 a la atmósfera que hemos alterado el equilibrio que hay en ella. Y lo hemos alterado hasta un grado tal que la Tierra, que tiene unos mecanismos de compensación de todo lo que sucede, algunos lo han comparado con un ser vivo, ¿no? Porque somos capaces de amortiguar, lo conocemos perfectamente. Una persona en condiciones normales le baja repentinamente la tensión y se desmaya, pero hay una persona que vive con esa tensión porque le ha ido bajando poco a poco, se ha ido adaptando a ello, es decir, hay unos mecanismos fisiológicos en el cuerpo humano, en cualquier ser vivo. Y en la Tierra parece que hay unos mecanismos un poco similares, ¿no? No es lo mismo, no es un ser vivo la Tierra como tal, pero cuenta con esos mecanismos, unos bosques que absorben CO2, una serie de posibilidades para amortiguarlo. Y se ha sobrepasado tanto que empezamos a notar como que nos sobra CO2. Y entonces se produce ese efecto invernadero, que es normal, con una cantidad de CO2 normal en la atmósfera, empieza como a sobrepasarse. Y entonces hay un calentamiento global que se llama el cambio climático. Y decías, bueno, realmente es para tanto. Efectivamente, aquí hay opiniones. Opiniones diversas, ¿no? No es, todo el mundo no opina del mismo modo exactamente, pero también aquí hay bastante acuerdo en cuanto a que sí hay un calentamiento de origen humano, porque también lo que se discute es si hay otras causas, cuestiones solares, la relación con el Sol, cuestiones de tipo astronómico, ¿no? Relaciones Tierra-Sol sobre todo. Pero se van descartando, ¿no? o se van añadiendo matices a la idea de la causa antrópica, la causa humana, pero la causa humana mayoritariamente se sigue como la causa principal. Es decir, podemos matizar con esto o aquello, pero sí ahí parece una causa humana. Somos 7.000 millones de personas, no todos emitiendo la misma proporción de CO2, es decir, hay una proporción inmensa de la humanidad, de esos miles de millones, que no emite prácticamente nada, pero sí que en los países ricos se emiten en proporciones desmesuradas. Y no es solamente el CO2. Es verdad, hay otros gases también. Lo que pasa es que el referente es el CO2 y se utiliza el equivalente a CO2 de gases como el metano o el óxido nitroso, que también causan efecto invernadero. Bueno, todo esto tiene un efecto directo, como hemos visto en las noticias, en los polos, ¿no? En que se vaya derritiendo el polo norte y que el nivel del mar pueda ir creciendo en los próximos años, como aventuran quizá los pronósticos más agoreros, por así decirlo, que no sé si se comparten o no. Más pesimistas. Pero también hemos oído hablar mucho del protocolo de Kioto. Seguro que nos podrás explicar un poco mejor en qué consiste esto, pero entiendo que los países tienen que limitar la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten, o de CO2 que emiten al espacio, ¿no? A la atmósfera. Y has hablado ahora mismo de otros países que apenas se contaminan, ¿no? Yo no sé si hay una especie de juego sucio de unos países con otros a la hora de que unos le compran a otros capacidad para emitir, y al final, bueno, pues aunque haya una serie de compromisos para aliviar un poco la situación, pues echa la ley, echa la trampa también. Echa la ley, echa la trampa, y más allá hay quien incluso se descuelga, ¿no? de los acuerdos firmados. Kioto surge efectivamente ya con una conciencia de que esto no va como se piensa que debiera ir. Es cierto, y un poco en la línea también de lo que comentaba antes, que no hay referentes temporales que digas, bueno, tenemos una seguridad absoluta.
Es verdad que nadie piensa en una seguridad absoluta, nadie que esté medianamente informado. Pero sí que es evidente que se está produciendo un efecto que, tal y como la ciencia, en el estado en el que se encuentra, puede extrapolar, tiene unas consecuencias absolutamente catastróficas. En 1997, pues, el protocolo de Kioto intenta atajar ya un poco lo que puede ser ese pronóstico catastrófico. El pronóstico catastrófico habla de que se puede asumir por parte de la Tierra un incremento de la temperatura de 2 grados. Puede no parecernos mucho y según la latitud nos puede parecer incluso bueno. Es más, en algunas latitudes podría tener un efecto beneficioso, donde no hay hielo podré sembrar. Pero cuando alteramos el equilibrio natural que hay ahora, se produce otro reequilibrio. Y ese reequilibrio no tiene en cuenta a las personas. De manera que quien está en condiciones de vivir donde está el hielo, ya está en su lugar natural de vivir. Pero aquel que vive en un lugar en el que hay poca agua y ya no hay agua, ¿qué es lo que hace? Y esto supone movimientos de personas. Estamos preocupados por la biodiversidad, estamos preocupados por la naturaleza, pero también tiene una componente humana. Entonces, en Kioto los países llegan a unos acuerdos. ¿Qué países realmente? En Kioto, en 1997, es la Unión Europea el núcleo, como lo es en general del movimiento para intentar controlar la cantidad de CO2 y, por tanto, la posible catástrofe que se produzca en el mundo. Estados Unidos no lo firma. China no lo firma. Estados Unidos y China emiten el 40% del CO2 mundial. De manera que, si no solo soy el mayor emisor, sino que además no voy a controlar las emisiones, realmente no sabemos hacia dónde puede llegar esto. Entonces, lo firma Europa, básicamente, lo firma Canadá, lo firma Japón, lo firman unos países que, precisamente ahora que está a punto de terminar lo que es el periodo en el que Kioto tiene su vigencia, pues lo que se encuentra es que nos reunimos en Durban, en Sudáfrica, y no se llega a ningún acuerdo. Que ha habido pocos progresos, ¿no? Desde el 97 hasta aquí. Claro, el progreso es ninguno. Más bien es un retroceso. En Durban lo que se decide es prorrogar Kioto. Claro, en Kioto no estaban ni Estados Unidos ni China, siguen sin estar. Pero además se han descolgado y han dicho que no prorrogarán Kioto ni Japón, ni Rusia, ni Canadá. Es decir, estamos viendo que es la mayor parte de la producción de CO2. Pero luego hay unas producciones de CO2 que son insignificantes por parte de personas en el mundo, lugares donde viven, que tampoco pueden sustraerse a ese CO2 que producen. Entonces siempre habrá un mínimo. Pues si los que más producen no no esto va a seguir descontrolado. Llegan los canadienses de Durban a su país e inmediatamente dicen: ni siquiera vamos a cumplir con el compromiso de Kioto hasta 2012. Es decir, que no hay una conciencia que realmente lleve a intentar atajar el problema de verdad. Echa la ley, echa la trampa. Un país que compra a otro el CO2. Bueno, eso si se hiciese bien, pues dentro de la norma establecida, que es muy justita, es decir, son unos mínimos, pero bueno, si se cumpliese, bueno, pues se está cumpliendo con ello. No lo produzco yo, le pago a otro país por lo que él no va a producir y podría producir. Bueno, lo repartimos de esa manera. Pero es que realmente, como digo, no hay un proyecto que sea realmente serio para el asunto. De manera que en Durban no se llega a ninguna conclusión. Y lo que dice Estados Unidos es que para 2020, pues claro, de 1997 a 2020
hay un trecho de tiempo muy grande. La ciencia que dice al respecto, claro, las asociaciones ecologistas, ONGs, se han quejado. Pero decimos, bueno, es que los ecologistas son... Es posible, pero los científicos también han dicho que eso no puede ser. 2 grados es lo que se asume que sería razonable. 2 grados es lo que se dice que no debiera subir la temperatura para el 2100. Pero es que ya han subido los 2 grados. Lo que se preveía en Kioto, lo que se preveía incluso en el panel intergubernamental para el cambio climático de la ONU, que es más reciente, hablaba de lo que sería posible que cambiasen las temperaturas, pero lo que se ha encontrado es que va un poco más deprisa, por ser suaves, ¿no? Entonces, no hay tiempo. 2020 es lo que se marcaba como el límite para que esto sea absolutamente irreversible. Irreversible probablemente en la cuestión de incremento de temperatura se ha buscado científicamente. 4 grados, ¿cuánto sería? 4 grados sería catastrófico. Considerando siempre ese límite de que la ciencia no puede hacer un pronóstico, no es el futuro, no sabemos la Tierra realmente cómo va a reaccionar ante esa entrada masiva de CO2, pero sí parece lo razonable. Y en cualquier caso parece que habría que estar atento a esa señal de alarma. Si luego no se cumple, pues bueno, eso que nos hemos ahorrado, pero si se cumple, sería terrible. Y si en el peor de los casos se llegase a aumentar a 6 grados, la ciencia ni siquiera se atreve a emitir un pronóstico. Porque es como que se ha desbocado totalmente, no el caballo, sino que hay una estampida, ¿no?, de todos los mamíferos migratorios en África, ¿no? Cebras, ñúes y todo lo demás. Es decir, estamos ante algo enorme. Claro, no estamos hablando... Es tremendo porque la naturaleza a la final es de la que dependemos para vivir. Pero es que son las personas. Es que son cientos, por no decir miles probablemente de millones, los que se verían afectados y que formarían parte de un proceso migratorio obligado por la situación climática, con el problema mundial que se produciría, ¿no? Bueno, también aseguran los críticos a este tipo de planteamientos, hay también negacionistas, ¿no?, por así decirlo, que uno de los mayores expertos de la materia, que es el vicepresidente estadounidense Al Gore, para su famoso documental falseó datos. Yo no sé si esto es cierto, o por lo menos es una de las críticas que se oye por parte de este colectivo. Críticas puede haber siempre. Es decir, ya comentamos, el científico maneja unos datos y esos datos los maneja en función, pues, de unos modelos que están fundamentados en lo que se conoce y en la experiencia que hay. No hay una experiencia de muchos años en cuestión climática, luego entonces hay un margen, ¿no?, de posibilidad de errores. Trabajan con ellos los científicos, los pulen constantemente, los matizan. Cuando hay una crítica se pone a prueba. Al Gore, desde mi punto de vista, hace una labor muy buena porque pone el problema en el lugar que seguramente le corresponde. Que hay cuestiones matizables, que hay bueno, pues imágenes, como siempre, ¿no? Las imágenes son tan impresionantes. Bueno, él presenta una imagen, presenta un gráfico que realmente, pues es posible. Pero el grueso parece ajustarse a lo que está sucediendo. No puede basarse la crítica en que alguien, pues, se ha equivocado en un dato, ha hablado con alguien, porque no solamente Al Gore, sino que, por ejemplo, científicos ingleses a los que se les robó, hackers que les roban sus correos electrónicos, pues claro, en el hablar común, pues hablas con un compañero de trabajo, le dices, oye, ¿cómo van tus datos? Pues esto he tenido que modificarlo y hacer... Ya están amañando y están maquillando. No, ni es el modo de hacer las cosas, el decir, vamos a buscarles a ver dónde están errando ellos, incluso es el modo de hacerlo y es el hasta dónde quieres llevar esas críticas.
llevar esas críticas hasta un punto que no es razonable no tiene sentido. Ahí sí se ven intereses. Y se puede estar teniendo razón o parte de razón y estar quitándotela por el modo como estás actuando. Si hay problemas, atiende a los problemas. Porque es que además ocurre una cosa, yo puedo tener unos intereses, pero también entre mis intereses están mis hijos. ¿Y qué intereses tenemos con quienes van a venir después? Si les vamos a negar la posibilidad de vivir en el planeta, pues consideremos, hagámoslo seriamente, efectivamente, no de un modo alarmista, pero es que hay cuestiones sencillas y básicas. El CO2 físicamente se sabe cuál es su modo de actuar en la atmósfera desde hace más de un siglo. Es decir, no se está descubriendo nada nuevo. Y si tú llenas de CO2 la atmósfera, se va a producir ese efecto invernadero. Todo el CO2 que hay atrapado en la Tierra lo estamos liberando al quemarlo. Entonces, ¿de qué manera luego se va a poder absorber? Es que no, es que por muchos bosques incluso que tengamos, no va a poder ser de ese modo. Entonces, si se está dando ese toque a toda la humanidad, considerémoslo. Hay un comportamiento que es muy egoísta y muy provinciano, por decirlo así. Estamos hablando de algo que si lo estropeo aquí se va a notar en otro lugar. Cuando surge la maravilla del DDT, que es un veneno, creo que todos conocemos las siglas, ¿no?, de esta molécula, del veneno tan famoso, se iba a exterminar el paludismo, iba a desaparecer, ¿no?, y otras plagas que teníamos en los cultivos, ¿no? Formaba parte de la revolución verde, ¿no?, que se iba a producir, y vamos a poder alimentar a una humanidad, pero a base de unos compuestos químicos que no se sabía el efecto que tenían. Se aplica el DDT, ¿dónde? Bueno, en diferentes lugares del mundo, pero lo que se encuentran los científicos es que cuando analizan mamíferos, por ejemplo, del Ártico o de la Antártida, tienen unos niveles elevadísimos de DDT. ¿Cómo ha llegado allí? A través de las cadenas tróficas, de las cadenas alimentarias. Va pasando de un lugar a otro de la Tierra. Entonces, nadie puede decir, no, es que si el otro hace, pero yo limpio, no va a tener efecto. O nos ponemos todos de acuerdo, o siempre nos va a llegar, poco o mucho. Yo creo que finalmente todo. Claro, nos va a llegar. En este punto el panorama es tan desolador o catastrófico que si no hay una conciencia ecologista entre los líderes del planeta, entre los gobiernos, no sé qué se puede hacer para luchar para hacer reversible este cambio climático, si a nivel individual efectivamente pues es muy poco lo que puede hacer una persona, ¿no? ¿Por dónde puede ir la solución? Si realmente, además, en un tiempo de crisis económica en el que entiendo que la industria tiene que primar para salir adelante en esta situación, no sé, ¿es el peor momento para abordar un problema como este? Es un momento malo, porque efectivamente se juntan varias crisis. Hay una crisis, como muy bien dices, que es de tipo económico y hay que dar trabajo. Entonces, ¿cómo voy a aumentar los costes en la fábrica? Bueno, también sucede por no haber empezado a tomar las medidas en otro momento. Claro, todo esto puede suceder. Y los gobiernos tienen mucho que decir en esto, son los poderosos. Los que toman realmente más la parte de conciencia, ¿no?, del planeta, pues acaban siendo las diferentes ONGs y, bueno, pues un poco a título personal. ¿Qué se puede hacer, no? A título personal. A título personal se pueden hacer cosas. Fijémonos que a título personal China es un país que está empezando a desarrollarse. Nos da miedo el CO2 que produce. Le decimos que China es, junto con Estados Unidos, los mayores productores de CO2. China es un país que empieza a desarrollarse y es un país en el que las personas, cuando hay desarrollo, hay dinero, quieren consumir cosas. Bueno, también es muy razonable. Cuando uno va al baño, pues tiene un rollo de papel. Decimos, bueno, estas cuestiones, ¿qué tienen que ver? Sí, tienen que ver. El papel son bosques. En China no se usa apenas papel de baño. Entonces, ecológicamente, puede tener un impacto enorme en la Tierra el que los chinos tengan papel de baño. ¿Qué vamos a decirles? Que no lo tengan.
todos tenemos que ajustar, reajustar lo que es nuestro gasto. Y los gobiernos tienen no solo el poder, sino la responsabilidad. Pero a nivel personal también tenemos que plantearnos cómo van las cosas. Si somos 7.000 millones, a nada que hagamos, inmediatamente hay una repercusión. Si lo hacemos los 7.000 millones. Si todos andamos en un mismo sentido, se va a notar. Si el chino quiere comer, lógicamente, un filete de ternera, eso tiene un impacto enorme. Pero ¿cómo? También lo que comemos. Porque dices tú, pues es que todo es catastrófico. Es que somos tantos que todo lo que hacemos tiene un impacto en el medio en el que estamos. Por ejemplo, en el asunto de la comida, un vegetariano, su alimentación de un año tiene una huella ecológica en Estados Unidos, que es donde se ha hecho el estudio concretamente, de media tonelada al año. Produce media tonelada de CO2 al año. Si uno tiene una alimentación vegetariana o volacto-vegetariana, ya aumenta bastante ese impacto, 1,5 toneladas. Y si uno es directamente de alimentación omnívora, tiene pues aproximadamente un 45, entre un 45 y un 50% de alimentación con base animal, ahí ya nos disparamos a las 2,5 toneladas. Es decir, el vegetariano, que a la final es el chino, que no tiene otra cosa y come arroz. Resulta que tiene un impacto de media tonelada, pero cuando come su ternera son 2,5 toneladas. Entonces hay un elemento que personalmente, ya que el gobierno no lo hace, vamos a decir, bueno, ¿qué tipo de vida podemos tener? Si todo lo que hago impacta sobre el medio en el que estoy, a todos los niveles. Bueno, tenemos que ir concluyendo. Seguro que podríamos estar hablando sobre este tema muchísimo más tiempo, pero la conclusión al final un poco es que ahora mismo la situación pinta catastrófica, muy complicada, en cierto modo apocalíptica, ¿no? Hay películas que lo están reflejando cada vez más, pues qué podría pasar en un montón de catástrofes naturales si el proceso no se invierte, ¿no? Yo no sé si para terminar nos quisieras dejar algún mensaje que se recoja en la Biblia y que realmente ya hablase de esta situación de antemano, ¿no? ¿La Biblia prevé esto? Sobre todo hay una cuestión, es que se nos ha echado la culpa a veces a los cristianos del modo como gestionamos la tierra. Puede parecer a muchos cristianos probablemente un contrasentido. Lo digo por lo que nos toca, porque a las religiones también se les ha dicho desde fuera, ¿qué estáis haciendo ante el problema que hay? Entonces, se ha dicho, las religiones no estáis haciendo lo suficiente, incluso los cristianos. Se ha venido diciendo, y hace poco tiempo, recuerdo en el diario ADN, que un biólogo lo comentaba. Es la tradición un poco, decía en estos términos, no exactamente, el modo de pensamiento cristiano. ¿Cómo es posible que los cristianos estemos destruyendo la tierra? Hay unos versículos en Génesis, otros lugares, creced, sojuzgad la tierra, un poco como que somos, te he dado la tierra y ahora tú haz con ella lo que quieras. Hay que decirnos a los cristianos que hay que ver más el contexto bíblico. Si es en ese contexto apocalíptico, en el mismo Apocalipsis, y si me permites, lo leo para que sean unas palabras textuales en esta versión, que son de Apocalipsis 11:18, donde termina el versículo diciendo, y destruirás a los que destruyen la tierra. ¿Es un lugar aislado en la Biblia donde aparece esto? No, no es un lugar aislado. Si leemos, por ejemplo, en Levítico 25, el versículo 23, dice, la tierra no debe venderse a perpetuidad. Ya hay una cuestión social aquí. Es importante y bueno, por eso conviene leerse toda la Biblia y no fragmentos aislados. Dice, y vosotros solo estáis de paso por ella como huéspedes porque la tierra es mía. Deja muy claro aquí Dios que la tierra es suya. Y eso debiéramos tenerlo en cuenta. Y que somos huéspedes. Y lo está diciendo porque además no se está tratando como debe en el contexto de Levítico. Se puede leer en ese contexto. Pues si te parece nos quedamos con este último pensamiento.
es poco lo que cada uno puede hacer, pero es verdad que, como dice Celedonio, si 7.000 millones de personas trabajasen a la vez en estos pequeños gestos, pues por lo menos el impacto se reduciría mucho. Y a todos ustedes les agradecemos la atención que nos han prestado y, si te parece, volveremos a contar contigo en otro programa, porque los temas sobre el cambio climático, la naturaleza y nuestro planeta, pues como nos afectan de forma tan directa, son muy interesantes para todos nuestros espectadores. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes les esperamos en otro programa de Abre los Ojos.